¿Andas tú con el Sí, un momentito. Cuando tú quieras. Vale, pues nada, cuenta atrás y te acuerdas, ¿vale? 5, 4, 3, 2, 1... Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y a todas y bienvenidos a este nuevo capítulo de Vamos a dar una vuelta de Coembes. Muy bienvenida, Belén. Muchas gracias, Beatriz, y buenos días. Buenos días, es un placer tenerte conversando hoy aquí con nosotros porque bueno, eres una persona referente en sostenibilidad, que nos inspiras, que nos movilizas y sobre todo también que eres clara y con una visión crítica de hacia dónde debemos caminar en esto de la ESG o de la sostenibilidad empresarial. Vamos Así a intentarlo, a ver si damos juntas una vuelta. Si te parece, empezamos a dar una vuelta un poco analizando el contexto, ¿no? Donde nos encontramos hoy, ahora, en sostenibilidad, con la llegada de Trump al poder y la salida de todos los compromisos climáticos, el carpetazo a la ESG, con el viraje de la Unión Europea del Green Deal al Clean Industry, etcétera, etcétera. Yo creo que es un momento por lo menos retador. ¿Qué análisis haces tú de este momento? Bueno, sin duda, lo has descrito muy bien porque estamos en un punto de inflexión, ¿no? Yo creo que en un momento en el que ya se había iniciado una grandísima tendencia a la que todo el mundo, en realidad, unos de una manera más decidida y más determinante y más rigurosa y otros no tanto, eso también es verdad, pero había ya claramente una tendencia a que las cosas se tenían que hacer de otra manera, ¿no? Sin embargo, esto pues, nos ha puesto un poco en un parón, vamos a decir, de alguna manera, y un punto de inflexión que no creo que sea malo, luego profundizaremos, pero es verdad que se acaban de cumplir además los 100 días de Trump hace nada. Y en estos días además tenemos nuevas noticias, ¿no? Como bueno, pues el papel de la propia Unión Europea, que con entusiasmo inicialmente veía que podía liderar y tener un papel importante a la hora de defender ya esa tendencia y esos valores que aunque algunos dicen la vieja Europa, pero que en el fondo son valores y maneras de hacer que ya íbamos encaminados, pues sin embargo en los últimos días, ¿no? Entre este exterior, ¿no? Que parece que ha surgido y que se está haciendo en esa alianza, vamos a llamarla así ahora, ¿no? Entre Trump y Putin y demás, que parece que deja un poco fuera a la Unión Europea, en fin, y con todo el Ucrania, Gaza, es decir, que se está generando pues algo que a lo mejor no esperábamos, ¿no? Pero que a la vez creo que va a poner las cosas también, a lo mejor van a ir más lentas, pero creo que también ayuda a colocar en su sitio algunas cosas de cuando realmente se hacen con autenticidad y con determinación, ¿no? Sí, yo creo que a nivel político, Belén, muy de acuerdo contigo, a nivel político hay pasos hacia adelante, hacia atrás, un poco una etapa de mucho cambio y demás. Pero yo creo que la ESG ya está en la agenda empresarial y no hay marcha atrás. O sea, al fin y al cabo esto es algo imparable, que está ya en el corazón, digamos, de los negocios o en el core de las estrategias, con la mirada puesta en los riesgos y las oportunidades que hay detrás. De alguna manera, un buen planteamiento ESG es una buena póliza de seguros para empezar, para las empresas, un sistema de alerta temprana, un radar que te permite anticiparte, tener una mirada un poquito más ancha, ¿no? de los contextos en los que tú tienes que hacer los negocios, y yo creo que y también hay un nicho de oportunidad, ¿no? en el mercado de avanzar hacia unos productos y servicios que integren los atributos de sostenibilidad, con lo cual yo creo que esto es imparable. O sea, no puedo estar más de acuerdo, y sobre todo que creo que, como decía al principio, ¿no? Que había una tendencia muy grande y unos con más determinación y autenticidad y rigor que otros, y precisamente a lo mejor esto, si lo vemos como una oportunidad, que efectivamente estoy de acuerdo contigo, es una oportunidad para que realmente los que están haciendo las cosas con rigor, autenticidad, se puedan seguir diferenciando y marcando la diferencia, porque habíamos llegado a un punto en el que, no sé, tenemos esta sensación todos, ¿no? De que había cierta confusión, ya todo valía, ¿no? Todo el mundo hablaba de impacto, todo el mundo hablaba de green, todo el mundo era green, todo el mundo hacía impacto, y esto no es tampoco real, ¿no? Aunque es verdad que la tendencia existe, lo que pasa es que, ¿no? Cómo hacerlo de manera más determinante de nuevo o menos, y algunos, aunque lo decían, pues tampoco. Entonces yo creo que va a ayudar, si aprovechamos la oportunidad, va a ayudar a poner un poco las piezas en su sitio.
No va a ser fácil porque incluso muchos de los que lo están haciendo bien lo estamos viendo, ¿no?, en algunos entornos como ahora ya no lo hacen tan visible, cosa que, bueno, yo pienso que eso es momentáneo. Pero sin lugar a duda hay movimientos como el propio movimiento B Corp, ¿no?, que realmente es imparable y va a seguir haciéndolo, va a seguir siendo punta de lanza, y no solamente el movimiento B Corp, sino muchas empresas que ya han iniciado ese camino, como estás diciendo. Sí, yo creo que es un camino. Aquí en Ecoembes también hemos hecho ese ejercicio de que tenemos que estar en esta agenda de la ESG, de la sostenibilidad, y la buena noticia es que nuestra estrategia, nuestro propósito está totalmente anclado en cuestiones ESG, lo cual nos permite luego desplegar proyectos, ejes, actividades, generar ese impacto positivo porque ya está metido en el, como digo, en el propósito corporativo. Totalmente. De un futuro sin residuos, generador de impacto positivo, y en la estrategia pues con objetivos y ejes donde esto está totalmente permeado, con lo cual, bueno, la política ya sabemos que tiene sus ciclos y tiene sus momentos y sus hitos, pero cuando ya está en la agenda, lo que decimos, ¿no?, esto es imparable. Belén, si te parece, estrategia y propósito ya están en nuestro lenguaje y en el de las nuevas generaciones, que es lo más importante. Está metido ahí. Seguimos, Belén, si te parece, dando una vuelta a una cuestión que las dos compartimos, que es muy importante, que es el liderazgo, ¿no? El liderazgo empresarial y en sostenibilidad, porque estamos de acuerdo, creo, que hay una necesidad, pero también una gran oportunidad de avanzar o evolucionar hacia nuevos modelos de liderazgo más responsable, de liderazgo compartido, de un liderazgo, bueno, pues con otras señas de identidad como la base para construir un proyecto exitoso de transformación sostenible. No podemos estar más de acuerdo, ya lo sabes, pero que realmente, bueno, ya no es esta forma nueva de hacer negocios, que no es nueva, ya llevamos tiempo, ¿no? Ya llevamos todos tiempo, algunos en esto, y tenemos que seguir inspirando a que muchos otros lo hagan, ¿no? Pero esta nueva manera de hacer negocios significa que los resultados tienen que seguir estando, porque si no, la sostenibilidad, al final, cuando uno habla de sostenibilidad, estamos hablando de perdurabilidad, y la perdurabilidad, al final, tienes que asegurarte que tenemos planeta para que perduremos y personas para que perduremos, y para que esas personas estén lo mejor posible. Entonces, si se tiene en cuenta realmente, la manera de hacer esos negocios cambia totalmente, porque ya se demuestra, ya son muchos años, ¿no? Llevamos muchos años demostrando que el resultado financiero con un buen impacto social positivo y medioambiental positivo y regenerativo incluso es posible. Hay muchísimas empresas, muchísimas organizaciones que al final las organizaciones y las empresas son las personas que lo están haciendo. Entonces, ese liderazgo está también demostrado que tiene que ser distribuido, que tiene que pensar de otra manera, que tiene que tener la palabra propósito, y propósito no es el de la organización y de la empresa, sino que ese propósito personal de cada una de las personas que componen y que son parte de esa organización, la compartan esos valores y ese propósito, y esa es la gran labor del liderazgo, ¿no? Entonces, y ese es el gran proyecto que yo creo que todo líder tiene que tener, por supuesto toda la parte financiera, pero es la unión de todo. Entonces, una y otra no van separadas, sino que se retroalimentan, ¿no? Eso lo vemos como esos liderazgos en el momento en el que eres consciente de esa perdurabilidad y de cómo tiene que evolucionar todas las personas, que tiene que haber igualdad de oportunidades, que tiene que haber, ¿no?, cómo se desarrollan todos esos talentos, pues eso es un caballo ganador. Desde luego, yo creo que por un lado tenemos, ¿no?, esa necesidad, yo creo, alguna reflexión de que necesitamos referentes en sostenibilidad. Y referentes empresariales. Tenemos una oportunidad, yo creo que única, de verdad construir y legitimarnos como referentes y ser inspiradores y ayudar y ser útiles al conjunto de la sociedad, al conjunto de los grupos de interés, a nuestros clientes, a avanzar por el buen camino y avanzar rápido, y a que esto sea algo que nos genere también riqueza, prosperidad, ¿no?, un poco en armonía pues con los recursos que tenemos, y en armonía también pues con el desarrollo de las personas, y hacia un caminar hacia unas sociedades que también mejoren y prosperen, ¿no? Yo creo que tenemos esa oportunidad de encontrar esos referentes, porque creo que estamos escasos de referentes, y en segundo lugar, ¿no?, un poco lo que también comentabas, ¿no?, ese liderazgo distribuido. Es que
tenemos ESG para todos, la tarta da para todos. Hay mucho que hacer. Sí, y esto no es una cuestión de nicho. Yo creo que aquí en Ecoembes nos gusta decir que tenemos que ponernos todos las gafas de la ESG, pero estamos hablando de los financieros, estamos hablando del equipo que lleva personas, estamos hablando de marketing y comunicación, estamos hablando de negocio, los ingenieros, todos nos tenemos que poner las gafas de la sostenibilidad, como en su día, hace ya décadas nos pusimos las gafas de la calidad, o como más recientemente nos hemos puesto las gafas de la innovación o de la digitalización. Hay que ponerse esas gafas, esto no es una cosa de un responsable, un director de ESG, sino de toda la compañía, desde el consejero o consejera delegada hasta ¿Quién te coge el teléfono? Hasta quien te coge el teléfono, efectivamente. Así que sí, liderazgo compartido y como el motor para hacer posible el cambio. Las personas son las que hacen posible los cambios, ¿no? Total. Y luego también yo creo que estamos viendo, porque nosotras, por ejemplo, así nos consideramos, ¿no? Seamos probablemente una generación bisagra, ¿no? Es decir, sí. hemos tenido que hemos apostado personalmente por este camino porque compartimos valores y creemos firmemente en ello. Hemos vivido también la manera de hacer clásica en los negocios, sabemos la diferencia y eso hace que veas las cosas, que realmente te des cuenta de lo que merece la pena, ¿no? Yo creo que el haber vivido las dos vías y las dos maneras de hacer te permite ver que efectivamente esto no hay otro paradigma. Sin embargo, las nuevas generaciones, ¿no? Que tienen para mí hay como una dualidad en las nuevas generaciones, hay como jóvenes porque cualquiera es ahora mismo más joven, en mi caso desde luego, en el tuyo a lo mejor no tanto, pero que tienen muy claro, ¿no? Esa palabra propósito de realmente no buscar un trabajo, sino buscar una dedicación, que vaya unido como decíamos antes, su propio propósito personal alineado totalmente con el de la empresa, porque si no uno no puede vivir a gusto, y contribuir sobre todo con lo mejor que tiene pero sin embargo también hay parte de esas nuevas generaciones que a lo mejor viven de otra manera esta tendencia, ¿no? Y hay algunos que han vivido un poco una desesperación porque piensan que esto se va a acabar, ¿no? Y que ha habido épocas, ¿no? En estos años pasados que entre pandemia, también la sostenibilidad, cambio climático y demás, esa ecoansiedad que se generó en un momento y que no es fácil de gestionar, ¿no? Todo lo que hemos vivido en salud mental y que hoy estamos viviendo esas consecuencias. Y eso está haciendo mucho daño y también tenemos que ser conscientes en el liderazgo y en las personas referentes, el cómo ser conscientes de que también hay generaciones más jóvenes que tienen esta problemática y que les genera barreras a la hora de afrontar desafíos, a la hora de gestionar conflictos. Si nos damos cuenta también la digitalización, que es maravillosa, pero también, y dentro de esa ecoansiedad o digitalización, no sé cómo llamarlo, cómo ha generado también mucha soledad, cómo ha generado esas pantallas que hacen que las relaciones personales sean de otra manera, y al final se genera unas dinámicas de no saber gestionar conflictos. Qué duro, ¿no? Entonces, sin embargo, todo eso yo creo que volviendo un poco al liderazgo, ¿no? Que tenemos que ser conscientes de que hay unas generaciones jóvenes dispuestas a todo con un compromiso brutal más que nunca, que es maravilloso, y a la vez ser conscientes de cómo también saber gestionar estos desafíos, porque son desafíos, todas las generaciones los tienen, y yo creo que ahora mismo tenemos en las generaciones más jóvenes el desafío de gestionar consecuencias un poco de las épocas que estamos viviendo. Sí, tiempos complejos desde luego, ¿no, Belén? Pero es verdad que tenemos que ser capaces de abrazar esa complejidad y de emocionar y de entusiasmar y de salir adelante, que hay mucho por hacer, como un poco decíamos, reset, ¿no? Y de intentar desarrollar una propuesta de valor y un futuro de los negocios y un presente de los negocios más apalancado en ser parte de la solución que ser parte de problemas y corregir con parches, ¿no? Yo creo que tenemos la oportunidad de repensar nuestros modelos de negocio para intentar, bueno, pues eso, ser solucionadores. Y en esto de la sostenibilidad también enfocarnos mucho en el hacer, ¿no? Más que en el decir. Yo creo que ya son asuntos que ya han ido evolucionando a nivel conceptual, afortunadamente, y tenemos que poner el foco en bueno, tener una visión clara, unos compromisos claros, pero hacer cosas, porque al final pues, somos lo que hacemos, ¿no? Sentir que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad
todas las personas, las organizaciones, las empresas, a cualquier nivel, sentir que somos, como decías, parte de la solución, y eso es sentirte responsable, ¿no? Yo creo que corresponsables, también, ¿no? Totalmente, hay gente, ¿no?, que piensa, no, lo tienen que solucionar, no, lo tenemos que solucionar los gobiernos todos. o los jefes o no, esto es tema de la ciudadanía, esto es tema del gobierno, esto es tema de las empresas, no, esto es tema de todos, y cada uno tenemos nuestra parcelita de responsabilidad, y además somos un poliedro, es decir, que el que somos clientes, consumidores, líderes o no líderes, es decir, que tenemos en nuestro día a día todas las facetas, así que sí, tenemos la responsabilidad, ¿no?, la corresponsabilidad, y también tenemos la oportunidad de ser agentes de cambio. Total. Porque todos tenemos relaciones con muchas personas en nuestro ámbito, de mover cosas, que podemos al tener, final, ¿no?, es súper valioso. Y yo creo que la buena noticia, Belén, porque esto es verdad que muchas empresas ahora están, ¿no?, muy centradas pues en su reporte, en CSRD, en cosas como muy operativas, como mucho en la decir, no lo digo en la queja, pero un poco en la presión de todo lo que cuesta llevar todo esto adelante, pero también tenemos, yo creo que comentabas ya antes, una gran corriente empresarial que ya esto empieza a ver los frutos de que esto de la sostenibilidad no es incompatible con crecer, hacer negocios, y hay buenos ejemplos y buenos referentes ya que tú conoces muy bien. Sí. Y quizás, Belén, podríamos comentar en los próximos minutos un poco cuáles son esas claves de éxito, ¿no?, de estas empresas que han conseguido dar con la tecla de crecer como negocio, como compañía, económico-financieramente, y a la vez pues tener un proyecto a nivel de sostenibilidad, chapó, que todos admiramos y que todos, cualquier ciudadano, pues valora y premia, ¿no? Totalmente. Ahí lo que decíamos, ¿no?, que antes, hace años, era casi un wishful thinking probablemente, que por algo hay que empezar, pero hoy es una realidad. Y efectivamente hay muchísimas empresas que hoy demuestran día a día esa fórmula mágica, ¿no?, que comentábamos antes. ¿Y cuáles son las claves? Pues sobre todo hablamos siempre primero de valores. Hablamos de valores, y tú antes lo mencionabas en cuanto a tenerlo realmente en la estrategia, ¿no?, y hablábamos de estrategia y propósito. Y esos son valores. Entonces, tener muy claro cómo poder impulsar dentro de la organización, primero dentro de la organización y de la cultura. Si no cambias y tienes claro que la cultura está aunada alrededor de ese propósito, no vas a poder transmitirlo fuera. Esto es una obviedad, pero que luego no es tan fácil de poner en marcha. Entonces, los valores muy claros, y la autenticidad, el rigor, el compromiso, y eso no es fácil luego de defender. ¿Y cómo se materializa eso? Porque esto, ¿no?, está muy bien hablar de palabras, y antes decíamos hechos, ¿no? Entonces, empresas que realmente tienen claro que quieren contribuir de esa manera positiva, que además se retroalimenta, que esa es la clave, esa es la fórmula mágica, que cuando tú haces las cosas bien en el área de clientes, o sea, en el área de personas, ¿no?, todo el impacto social, y no solamente dentro de la empresa sino fuera, es decir, clientes, proveedores, comunidades en las que operas, medio ambiente, no solamente ser neutro, sino cómo pensar en ser regenerativo, ir más allá, esa última milla, ¿no?, que siempre hay que buscar. Pues esto es lo que hace que se retroalimente, y todas esas buenos indicadores, buenas prácticas en todas las áreas, hace que al final todas se sumen y no sea suma, sino que sea exponencial, ¿no? Esto por un lado. Luego, el proceso de mejora continua, es decir, el compromiso de no solamente hacer las cosas bien, tener tus indicadores, sino que siempre haya un proceso de mejora continua, y para eso hay herramientas, ¿no?, en el propio movimiento B Corp de las empresas B, que bien sabes que conozco bien, pues son empresas que se comprometen cada 3 años a revisar sus estándares y a ver cómo esa parte de performance, porque no es un reporting, sino que es totalmente transversal en todas estas áreas, cómo están evolucionando y cómo están mejorando. Y no solo eso, sino que además, algo que yo creo que para mí es el elemento clave de decir mi compromiso como organización, ¿no?, y como empresa, es hasta la médula, que es cambiar los estatutos. Eso no es nada fácil, es un tema de requisito legal, y como en el artículo 1 de sus estatutos ellos se comprometen e incluyen al mismo nivel que los accionistas financieros a los clientes, proveedores, comunidades en las que operan, y hasta el medio ambiente. Eso es un compromiso de los de verdad, ¿no? De los de verdad. Eso es demostrar realmente que eso es posible.
y los resultados están ahí, sus ingresos se incrementan, la rentabilidad también, tienen mayor índices de retención del talento, es decir, que al final todo es un círculo vicioso. Con un buen... Yo creo que ahí, Belén, la clave a mi modo de ver es que se haga un proyecto de sostenibilidad a medida, casi artesano. Total. Cada empresa es un ecosistema Qué bonito, diferente. Lo que acabas de decir, ¿no? Esa palabra artesano, que parece la contraria a día de hoy y que va al final y nos lleva mucho a las personas. Sí, adaptarlo. Porque es verdad que quizás, ¿no?, esto de la sostenibilidad es tan amplio que casi que abruma, ¿no? Y hay que hablar de un camino, como decías, ¿no?, de mejora continua y de honestidad. Y estamos todos en ese camino porque nadie es sostenible, siempre hay recorrido de mejora, desde luego. Claro. Pero ese traje a medida, y muy enfocado a lo que comentábamos, el momento, ¿no?, de para adelante, para atrás. Sí. Tiene que ser una propuesta de valor que nos haga mantenernos, nos haga crecer, nos haga evolucionar, mejorar. Y que haya impacto de verdad. Y que haya impacto de verdad, ¿no? Pero sí que yo creo que ese a medida es muy importante. Por ejemplo, nosotros aquí en Ecoembes somos singulares por lo que somos y lo que hacemos y lo que representamos, ¿no? Nuestro propósito es ambiental y trabajamos con más de 18.000 clientes que confían en nosotros para todo lo que es la gestión de sus envases y que caminan con nosotros en circularidad. Entonces tenemos como 3 capas, como yo digo, como las capas de la cebolla, ¿no? La core interna, ¿no?, muy apalancada en el buen gobierno corporativo, como bien hablabas de estatutos y demás, ¿no? Buen gobierno corporativo, una buena gobernanza abierta, con mucha escucha, con mucho diálogo, con mucho consenso. Transparencia, rendición de cuentas. Esa primera capa ética muy core. Una segunda capa muy enfocada a que nuestra propuesta de valor esté alineada y sea generada de valor a la ESG de nuestros clientes, y una última capa de huella social, ¿no?, de cómo contribuimos a ser un agente solucionador y que conecta con retos y desafíos que tiene la sociedad y el entorno, pero que además ese valor social de alguna manera repercute o retroalimenta objetivos corporativos, o sea, un enfoque no filantrópico, sino de win-win, digámoslo así. Entonces, esas 3 capas, hechas a medida, artesanas, ad hoc para Ecoembes, en clave de ESG, son las que nos permite ese camino de mejora en esas 3 capas, y yo creo que es importante. Y luego, algo del que todavía no hemos hablado, y es también nosotros como ciudadanos, ¿no? Yo creo que cada vez somos más exigentes en qué pedimos también a las empresas y a las organizaciones, que les estamos... ya no nos vale cualquier cosa, ¿no? Igual que a los jóvenes o a cualquier persona que se quiera vincular a una organización, ya no te vale cualquier cosa, miras qué valores tienen, miras realmente cómo es su manera de hacer, ¿no? Y yo creo que como ciudadanos también. Entonces yo creo que esa es otra de las líneas, ¿no? Todo tiene que ir acompasado, las organizaciones con su responsabilidad, nosotros como ciudadanos, clientes, consumidores, las administraciones públicas facilitando y creando ese entorno y ese contexto que facilite que todo esto se pueda hacer. Es decir, que necesitamos, y yo creo que ahí tenemos todavía un camino por recorrer, que es el cómo nos acompasamos todos, porque yo creo que vamos haciendo nuestros deberes en algunas cosas, pero nos falta aunar un poquito. Ahí para mí es un poco, antes decías, ¿no?, que tenía un perfil un poco crítico a veces. Pasar del individualismo, ¿no?, de ir conmigo, con mi propuesta, yo solo, a que hay espacios en los que tenemos que caminar juntos, ¿no? Sí, y hay muchísimas colaboraciones ya, ¿eh? La parte colaborativa existe ya, afortunadamente también es otro de los valores, ¿no?, que se ha instaurado para quedarse además. Ha llegado para quedarse, pero sin embargo todavía el ritmo, ¿no? ¿A qué ritmo tiene que ir? Porque hemos iniciado esta conversación hablando también de geopolítica, por decirlo de alguna manera, pero la parte legislativa, ¿no? Y cómo choca a veces con la parte legislativa y cómo choca con las tendencias y cómo ya hay un camino establecido. Entonces tenemos la oportunidad ahora mismo de cómo poder aunar, ¿no?, entre todos el ritmo de todo lo que se ha trabajado. Bueno, hemos trabajado mucho, estamos trabajando mucho. Se ha trabajado mucho. Es verdad que en una primera etapa quizás como, ¿no?, contracorriente, como peces contracorriente, ahora, a pesar de ciertos ruidos y estas cuestiones que hemos comentado, podemos decir que nadamos un poquito más a favor. O sea, esto ya es
un a pesar lado, del contexto actual. A pesar del contexto, yo es un creo punto de inflexión, que lo vamos a navegar. Que navegamos ya un poquito con algunos vientos a favor. Y quizás un poco con esta visión de optimismo o no, me gustaría terminar esta vuelta a la sostenibilidad, ¿no? Con una mirada a futuro. ¿Tú cómo ves, Belén, los próximos años? Para dar un poquito de luz a las empresas y a las personas interesadas que nos están viendo. Sí, optimismo, pesimismo, hay gente, ¿no?, que ahora mismo por este punto de inflexión que estamos viviendo había una corriente de mucho optimismo, pero que, como hemos dicho, ¿no?, creo que viene bien un poco de limpieza, vamos a decir, de esa confusión. Y eso significa que vamos a poder inspirar mucho mejor, porque cuando hay mucha confusión ya no sabes, ¿no? Referentes, tú decías referentes, pues creo que los referentes van a ser realmente inspiradores porque ya no va a haber tanta confusión. Tanto ruido. Tanto ruido, efectivamente. Pero dicho eso, que eso también es natural, es decir, que esos son los efectos péndulo que hay en todos los momentos y movimientos. Pero fíjate, no me decanto tanto por optimismo o pesimismo, porque es como muy radical, pero sí como realidad. Yo creo que retomo una frase tuya maravillosa de esta conversación, que es: no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás en todo el camino y el trabajo que se ha hecho ya durante muchos años, que llevamos haciendo muchos años. Y yo creo que estamos en un momento de ser mucho más realistas de las consecuencias que tienen ciertas decisiones, y que a pesar de lo que ocurra a nivel geopolítico, político, lo llamemos como llamemos, el camino está iniciado, vamos a seguir, sí, pero estamos viviendo una etapa de realidad que me parece muy importante, porque esa es la que va a apuntalar de verdad que todo ese trabajo hecho vamos a solidificar esas bases. Entonces, a mí eso me da mucha esperanza, me da mucha alegría, y es como, hay gente que tiene la sensación de un paso atrás en este momento y punto de flexión, no, pero a veces hay que dar un pequeño pasito para dar un salto más grande. Sí, y yo creo que estamos en ese momento. Hay un experto, ¿no?, un clásico de esto de la sostenibilidad, que es John Elkington, que dice que la próxima década vamos a ver tantos cambios como los últimos 50 años en el ámbito empresarial y en estos temas de sostenibilidad, con lo cual es como wow. O sea, ese gran salto que yo creo que quizás vamos hay unos a dar, años un poquito, ¿no?, de más turbulencia, pero los próximos años van a ser de verdad de consolidación y claridad, ¿no? Estará genial poderlo ver y analizar. Y si no, dejaremos un legado estupendo, bueno, Beatriz. Sí, y yo, más que también como tú, posicionarme en optimista o pesimista, me gusta hablar de inconformista, porque yo creo que todos tenemos la capacidad de hacer las cosas mejor y tenemos la inteligencia para pensar fórmulas ganadoras en todos los sentidos, en la triple cuenta de resultados, con lo cual inconformismo y que no falte nunca y esperanza, ¿no? Yo creo que también has dicho tú esperanza de bueno, pues son tiempos complejos, difíciles. A ver, si perdemos la esperanza, ¿no?, pues es muy difícil hacer, pensar y construir, con lo cual también un mensaje de podemos, seamos inconformistas, nos retemos a nosotros mismos, podemos hacer las cosas mejor y esperanza. Total, Beatriz. Así que, Belén, un placer charlar contigo porque eres maravillosa. Igualmente, Beatriz, a mí, ya sabes, lo dejamos todo. Cuando nos decís lo dejo todo. Y bueno, a las personas que nos habéis visto, esperamos también que este video podcast os haya interesado, os haya gustado, y os invitamos también a comentar, participar en LinkedIn. Un abrazo. Estamos, ¿ok?